Oportunidad de hablar aquí delante de algunos amigos y antiguos alumnos, y he cambiado un poco la charla con respecto a lo que le mandé a Jairo y vienen los papeles, porque ayer mismo me pareció más interesante contar, o resumir, mejor dicho, ¿no?, un reciente estudio que hemos hecho sobre los dólmenes de la zona de Barcarrota, ¿no?, que sirva un poco como ejemplo de lo que inicialmente había previsto sobre la territorialidad o la función territorial que tienen los dólmenes, ¿no? Y este estudio de Barcarrota surgió a raíz de una intervención en el dolmen del Milano, supongo que se ve bien, ¿no?, que era ya conocido pues desde la época en que se hicieron los catálogos de Mérida y de los Leisner, y que señalaban ya como el más grande y el más monumental de los dólmenes de esa zona de Barcarrota y Valverde de Leganés, ¿no? Se encontraba a principios de los 2000 en muy mal estado, como se puede ver en esa fotografía, ¿no?, y fue el ayuntamiento el que demandó a la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura que interviniera para que no continuara el deterioro y pudiera preservar pues, ese monumento que, como decía antes, siempre se había señalado como el mayor de la zona de Barcarrota, ¿no? Hicimos una excavación y una limpieza con la restitución de aquellos elementos que se pudieron reponer en el lugar original, ¿no?, como se puede ver en estas fotografías, ¿no?, aunque algunos otros elementos, esto es la parte de la cubierta, pues no hubo manera de colocarlos sin enturbiar la imagen que debería tener un monumento de estas características, ¿no? Luego se hizo una valla de protección para simplemente intentar preservar el estado de conservación, ¿no? La verdad es que el dolmen estaba muy expoliado y en muy mal estado, ¿no? Las noticias antiguas dicen que era de corredor largo, pero pues apenas quedaba el inicio, ¿no? Buena parte del túmulo también pues estaba completamente arrasado, a pesar de lo cual había algunas zonas en las que se habían preservado algunos niveles sin la alteración que la mayoría del monumento produjo, ¿no? Y también algunos materiales muy característicos del área dolménica de esa zona y de toda el área extremeño-alentejana, ¿no? Pero lo que más nos llamó la atención cuando hicimos esa intervención fue la integración territorial que tenía este dolmen, ¿no? Porque, como se puede ver aquí, ¿no?, a una distancia nunca superior a los 1900 metros había tres dólmenes más y también un menhir, ¿no? Y esos elementos estaban articulados en torno a este arroyo que forma parte de la cabecera alta del río Alcarrache. Y ahí, en esa pequeña agrupación, el Milano aparecía como el más grande y monumental, también el más escondido, es decir, el que tenía un campo visual más difícil de percibir, ¿no?, mientras que los otros un tamaño bastante menor. Eso nos hacía pensar en una cierta jerarquización, ¿no?, que se constituiría, no sabemos si a la vez o en fases sucesivas, ¿no?, pero con un dolmen monumental y otros más pequeños a los alrededores, ¿no? Esas imágenes lo que pretenden es mostrar algunos de esos dólmenes, ¿no?, el de la Rana y el Tajeño en concreto, ¿no? Bueno, aplicamos algunos elementos de estudio territorial, ¿no? Y lo que estamos viendo, por ejemplo, es el campo visual y la territorialidad teórica que tendrían, ¿no?, en esta parte de aquí, ¿no? Y lo que nos pareció es eso, es decir, como todo estaba vertido hacia la cuenca alta del Alcarrache y que realmente pues, formaban una unidad, ¿no? Cogemos fundamentalmente la visibilidad, ¿no?, pero también la geología, los suelos, pues daba eso la sensación de que se trataba de una unidad territorial, ¿no? No podíamos considerarlos como no interrelacionados entre sí, ¿no? Y entonces lo que decidimos es ver la integración de ese grupo de la cabecera del río Alcarrache en esa zona dolménica de Barcarrota y Valverde de Leganés, que ya desde los primeros tiempos de la catalogación megalítica se había señalado como una de las más importantes en el territorio extremeño y sobre todo en la provincia de Badajoz, ¿no? Entonces vertimos sobre las bases cartográficas los dólmenes conocidos, los menhires, la sepultura de falsa cúpula, que reciben el nombre de Toloi, y los poblados calcolíticos que hasta ese momento se conocían. Es un poco lo que vemos en esta imagen, ¿no?, sobre una base cartográfica de topografía y de las cuencas fluviales, ¿no? El área de estudio es esta que tenemos aquí marcada
que la consideramos desde el punto de vista geográfico como un área de tránsito, ¿no? Puesto que arranca en la zona del sureste, desde las estribaciones de Sierra Morena, y llega hasta los llanos de Olivenza, prácticamente en la zona del Guadiana. Entonces, como un área geográfica de transición entre dos ecosistemas diferentes, ¿no? Y se trataba de ver la implantación megalítica en esa área, ¿no? De transición entre sierra y cuenca fluvial, ¿no? Aplicamos entonces una serie de variables de análisis, la geología, los suelos, la topografía, las cuencas hidrológicas, la visibilidad teórica que había, la insolación, que es lo que vemos aquí abajo, ¿no? Que bueno, que no nos dio gran resultados, ¿no? La orientación de los dólmenes de esta zona ya estaba estudiada por Hawking en los finales de los 90 y los 2000, casi todos están orientados al este, con unas horquillas muy pequeñas, ¿no? O aquí arriba lo que tenemos es la base de la geología, que resultó interesante porque no parece que tenga que marcara una condición importante para la ubicación de los dólmenes, ¿no? Se utilizaban distintos materiales, ¿no? Y no marcaba eso en unos puntos de elección, ¿no? La territorialidad teórica de cada uno de esos elementos arqueológicos, los caminos y las veredas que surjan en la zona, y luego, hasta donde fue posible, considerar los tipos arquitectónicos y los tamaños que tenía, ¿no? Por si no servía de orientación para ello, ¿no? Entonces aquí, sobre la base esta topográfica, con las cuencas hidrológicas, la visibilidad y el territorio teórico, ¿no? De influencia de cada uno de esos elementos, lo que se ve, aunque no sé si, bueno, sí, como son de distintos colores, creo que sí podrán apreciar cómo estaba todo estructurado en conjuntos, ¿no? Este de aquí abajo, estos de aquí, y algunos no. Es decir, la mayoría de los dólmenes formaban pequeños conjuntos, 3 o 4, ¿no? En alguna ocasión también con algún medio. Pero había algunos, esto que vemos aquí de la Narcita, la Napilla, la Reyerta, Montes Calderón, cómo estaban dispersos. Y esos elementos dispersos estaban en la zona media de la cuenca del Olivenza, ¿no? Ya camino de su desembocamiento, ¿no? Entonces, lo que vimos es que podían distinguirse distintos grupos, ¿no? En el nacimiento del Alcarrache, la zona de abajo, ya teníamos el Milano, pero justo donde surge el grupo de Monteporrino, ¿no? Muy cerca, ya en dirección sureste a noroeste, ¿no? En el nacimiento de la cuenca del río Olivenza había dos pequeñas agrupaciones, una en la margen derecha y otra en la margen izquierda, ¿no? Los de la Mezquita y de la Cañada la Murta. Esos nombres corresponden a los dólmenes de mayores dimensiones de cada uno de esos conjuntos, ¿no? En el curso medio, esa dispersión a la que he aludido anteriormente, y luego, como en esta zona donde nace el río Limonetes, otro pequeño grupo, y donde nace el río Rivilla, otro grupo de 3 dólmenes y un pequeño menguil, ¿no? Los poblados calcolíticos y los tolos, sin embargo, marcaban ya una dispersión espacial completamente diferente, ¿no? Estos son los posibles Toro y de la Mata, de la Pestaña, un poco ya más hacia el Guadiana, en Decolada de Montenuevo, ¿no? Y los poblados calcolíticos conocidos, pues en puntos altos, con campo visual abierto hacia la cuenca del río Olivenza y cerca de terrenos fértiles, ¿no? O sea que en absoluto no ocurre en la ubicación de esos distintos grupos dolménicos, ¿no? Entonces, empezando por la zona del sur, el primer grupo es el de los dólmenes de Monteporrino. Se trata de la agrupación más importante de esta zona, ¿no? Son 14 dólmenes, los reconocidos, 11 están en una zona donde su suelo es de pizarra y cuarcita, a pesar de lo cual se utilizaron distintos elementos de granito en su construcción, ¿no? Y luego hay 3 que están en terreno de granito, a pesar de lo cual también se utilizó la pizarra en su construcción, y que tienen una curiosa estructuración. Vemos cómo los 11 primeros están prácticamente alineados sobre el arroyo de la Contienda, que queda aquí, que es justamente una de las fuentes del río Alcarrache, ¿no? Mientras que otros 3, los que están sobre terreno granítico, ¿no? Están en la cuenca del río Ardila, junto al arroyo del Campo, ¿no? Es una zona alta para hablar de la Baja Extremadura, ¿no?
está por encima de los 600 metros y es el punto de contacto entre las estribaciones de Sierra Morena, por el sur, ¿no? Y el pasillo que se abre, por un lado, a Tierra de Barros y por otro lado, hacia acá, ¿no? Por la zona de Barcarrota, hacia los llanos de Olivenza, ¿no? Luego es un punto de encuentro, es una especie de Carrefour, ¿no? Un lugar en el que coinciden distintos ecosistemas que pasan por ahí, ¿no? De hecho, prácticamente por aquí viene la Cañada Real y en esta zona surge lo que se llama el Cordel del Alcarrache, ¿no? Que es otro ramal que tira ya hacia la zona del Guadiana, ¿no? En Monteporrino los dolmenes están en un deplorable estado de conservación porque se han reutilizado a lo largo del tiempo como cochiqueras, como chozos, como empalizadas, ¿no? Y aunque se percibe, ¿no? Podemos intervenir en uno de en concreto, en uno de ellos, que se denomina Monteporrino 1, que está justo en el punto de encuentro entre las cuencas del Alcarrache y del Ardila, ¿no? Probablemente eso es lo que explica el que esté completamente separado del resto, ¿no? Y pensamos, ¿no?, que no es una casualidad, ¿no?, sino que intencionadamente, ¿no?, se ha colocado en un punto diferente, ¿no?, probablemente para resaltar ese punto geográfico de relevancia, ¿no? Se trata de una estructura que podemos ver aquí en nuestra derecha, con 5 ortostratos conformando la cámara y un corredor corto cerrado, es decir, que no responde al tipo de dolmen característico de esta zona, que es ese de 7 u 8 ortostratos en la cámara, ¿no?, y luego el corredor más o menos desarrollado. Entonces tiene una particularidad, ¿no?, es decir, no es lo más habitual, aunque tampoco sea desconocido, ¿no? Y luego se puede intervenir también en otro más pequeño, que está denominado con el número 13, ¿no?, que es una galería cerrada, apoyada además sobre una roca, que es una estructura tipológica más propia de la zona del sur que la del área del Guadiana, ¿no? Probablemente estos dos ejemplos son un reflejo desde el punto de vista arquitectónico, ¿no?, de ese punto de encuentro, ¿no?, geográfico que significa esta zona de Monteporrino, ¿no? Luego, hacia el norte, he comentado antes como la cabecera del río Olivenza, ¿no?, como había dos grupos o dos subgrupos, uno en la margen derecha, otro en la margen izquierda. En la margen derecha, una asociación de 3 sepulcros, uno de ellos, la Mezquita 1, que se denomina también Hermosina, era el más grande, ya lo señala Mérida, ¿no?, como el más importante de esta zona, junto a otros dos más pequeños, el de Cabezo Terrazo y el de la Hermosina, ¿no? Y luego, en línea recta, a 2,5 kilómetros, con una intervisibilidad teórica clara, el otro grupo, formado por 4, uno de ellos, el mayor, más destacado, el más escondido también, ¿no?, el de Cañada de la Murta, y cerca de él, el del medio, y los denominados de la Mezquita 2 y del Palacio. Este es el estado actual en que está el dolmen de la mezquita, la foto de Mélida y la planta que publicó, ¿no? Y esto un poco para ver, pues eso, el distinto tamaño e indicación que tienen esos más pequeños, pues en concreto el del medio, el del Cabezo de Terrazo o el del Palacio, ¿no? Si seguimos por la cuenca del Guadiana, del Olivenza, nos encontramos ya con esos dólmenes que ya no forman agrupaciones, no están en la cabecera, ¿no?, que teóricamente, bueno, pues son unidades, en tanto que el campo visual aparece bastante bien definido, ¿no?, la territorialidad muy amplia, ¿no?, pero también marcando, ¿no?, una separación entre uno y otro, ¿no?, y que se trata además de dólmenes con un buen tamaño, ¿no?, un poco más pequeño, a lo mejor que el Milano, que es el más grande, o que el de la Mezquita, ¿no?, pero de un buen, en torno a los 3 metros de diámetro en la cámara y siempre con un corredor desarrollado. A veces lo podemos considerar largo en función del criterio que apliquemos, otras veces sería simplemente desarrollado si es largo, pero bueno, digamos que dentro de la zona con un buen tamaño, ¿no? Pudimos limpiar que corresponde al dolmen de la Lapita, ¿no?, recolocar además la cubierta y comprobar que efectivamente pues tiene un corredor desarrollado que se podría considerar también como un corredor largo, ¿no? Bueno, esta es una imagen de la Lapita, esta es otra, ¿no?, o el de Montes Calderón, que está en bastante mal estado, ¿no?, y todo lleno de maleza, pero bueno, la envergadura de las piedras
y la distancia que hay entre ellos parecen indicar que efectivamente tiene un tamaño bastante considerable, ¿no? Más hacia el norte, pues el grupo que está aquí en la cabecera del río Limonetes, donde están el nombre de los sepulcros o los dólmenes del Campillo I y Campillo II y el Romo el más grande y monumental, ¿no? Y también un menhir, el menhir de Gamonal, que como se puede ver aquí, esta es una foto que está en internet, está en medio de una cochiquera, ¿no? Completamente tirado y abandonado. Una territorialidad y una visualidad, ¿no? Que vuelven a incidir en que se trata de verdaderas unidades territoriales. Esta es la imagen antigua del Romo, con su corredor largo, la planta y alzado que publicó Primitiva Bueno cuando lo revisó, ¿no? Y estas dos imágenes actuales de este dolmen del Romo, ¿no? Y estos los otros, más pequeños, ¿no? Como ejemplo el del Campillo I con estas dos vistas o el del Campillo II. Y luego por último, un poco más al norte, ¿no? Los llamados dólmenes del Rebellado, de momento 3, uno de ellos más grande, en el que se intervino, ahora veremos la planta, ¿no? Justo en esta zona, ¿no? Separada de la de abajo, pero con cierto contacto, ¿no? Y que está en la cabecera de un río que vaya en dirección prácticamente a Badajoz. Desde Trevilla desemboca en Badajoz, el anterior de Limonetes a la altura de Talavera, ¿no? Luego, en todas direcciones de donde sale un curso de agua, ¿no? Se han colocado estos pequeños grupos de dólmenes, ¿no? Este es el Rebellado I, el más grande y monumental de este grupo, del río Ribillas, ¿no? Y aquí vemos la planta después de la intervención de Primitiva Bueno, ¿no? Esto es una vista también del tamaño y la ubicación diferente, ¿no? Que tienen el Rebellado II y el Rebellado III, ¿no? Y si volvemos a los tolos y a los sepulcros de falsa cúpula y a los poblados, vemos como ya la dispersión es diferente, como os decía anteriormente, ¿no? Son pocos elementos los que se conocen en la zona, ¿no? Eso es verdad, ¿no? La mata, que es considerada un tolos, pero que está en bastante mal estado de conservación. La pestaña, que solo conocemos por referencias, porque desapareció, y yo estuve el año pasado visitando la finca que se llama Los Fresnos, y en un documento antiguo encontramos una suerte que efectivamente se llama así, la pestaña. Eso está ya completamente alisado, está completamente puesto en explotación de cereal desde hace muchísimo tiempo y ahí no queda absolutamente nada, ¿no? Y ya más al norte, integrada ya la zona del Guadiana, un poco, por tanto, fuera de esta zona de transición quedarían los de Colada de Montenuevo, que fueron reutilizados además durante la Edad del Bronce, ¿no? Y de poblados en la zona, estos 6, de la Corona, el Guijarral, Castillo de la Verde, La Pina, San Jorge, San Lorenzo. No sé si Víctor conoce alguno más de las protecciones en esta zona, ¿no? Porque vosotros estuvisteis aquí y algunos de estos están recogidos en la carta arqueológica como fruto de vuestra prospección, ¿no? Y que todos coinciden en las características que antes se apuntaban. Todos están en alto, todos tienen un campo visual abierto a el Olivenza, y en las inmediaciones hay tierras, bueno, de buena calidad, ¿no? Teniendo en cuenta la zona, ¿no? Que no es una zona, ¿no? Sin embargo, ese es un rasgo, esa unión a la sedimentología o la capacidad teórica del suelo que no se da en los lugares donde se han colocado las agrupaciones de los dólmenes, ¿no? Estos que están dispersos están en terrenos un poco mejores, ¿no? Pero tampoco parece un criterio que hayan tenido en cuenta a la hora de colocarlo. Esto es lo que queda del posible tolos de la Mata, ¿no? Que ya como tal fue reconocido por la profesora Bueno. Y aquí lo que nos queda de la pestaña, ¿no? Que fundamentalmente son materiales, casi todos en el Museo de Badajoz, y algunas fotos antiguas de materiales perdidos, entre ellas esta, que me parece interesante porque tiene estas dos piezas que vemos aquí ampliadas, que son dos puntas de lanza tipo pastora, ¿no? Que hay muy pocos sitios en la península ibérica donde se han reconocido, ¿no? 4. La Pijotilla, ¿no? En Portugal, São Bernardo, ¿no? Y luego Valencina de la Concepción, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión, ¿no? De este rápido vistazo, ¿no? Que he contado sobre esta zona de Barcarrota, ¿no? Bueno, pues que hay una serie de elementos que no parecen haber jugado un papel relevante a la hora de buscar la ubicación de los dólmenes e integrarlos en el paisaje. Es decir, a la hora de generar un paisaje megalítico, ¿no? La monumentalización de ese espacio, algunos elementos han sido secundarios, ¿no? Claro que han sido tenidos en cuenta, pero no han sido los principales, ¿no? Y por lo tanto son deudores de otros que jerárquicamente están
por encima de ellos, ¿no? La geología, ¿no? Hay dólmenes que están cerca de granitos, pero a veces no se han aprovechado los granitos que están al lado. O a veces se han puesto cerca del afloramiento más fácil que había, ¿no? Para haberlo construido, ¿no? Y además ha habido un trasiego de piedras, ¿no? Eso es bastante normal, ¿no? En los de granito hay pizarras, en los de pizarra hay granito, ¿no? Los suelos tampoco, ¿no? Estos grupos no guardan relación directa en absoluto, ¿no? Además con los terrenos más fértiles, ¿no? Los poblados calcolíticos, como decía antes, sí. Los torois son zonas también con mejores capacidades, ¿no? Pero los dólmenes agrupados, bueno, una zona como el Revellado sí, pero puntualmente, ¿no? La topografía tampoco parece haber sido relevante, ¿no? De lo cual se deduce, ¿no? O por lo cual está en estrecha relación con la visibilidad, ¿no? No son dólmenes que tengan gran protagonismo en el paisaje, ¿no? Es decir, el que sabe dónde está llega, pero el que no sabe dónde está pues se puede perder con muchísima facilidad, ¿no? Y estos conjuntos tienen lo que los estudiosos de los dólmenes, ¿no? Sobre todo el profesor Criado, definió como visibilidad sectorial, ¿no? Si tú sabes dónde está en ese sector podrás identificarlos, ¿no? Pero en el caso de los más grandes, es decir, de aquellos que parecen jerarquizar esos pequeños conjuntos, la visibilidad es puntual, ¿no? Es decir, hasta que no estás prácticamente encima, no los ves, ¿no? Luego ni la topografía ni la visibilidad de esos elementos, ¿no? Han sido criterios, ¿no? Que hayan tenido peso a la hora de elegir esa ubicación, ¿no? Y luego lo que son las grandes vías de comunicación, ¿no? No hay grandes vías de comunicación ahí, ¿no? Ya hemos visto antes, ¿no? Como esa zona de transición, bueno, pues no es el paso más importante entre la cuenca del Guadiana y las sierras del sur, ¿no? Es a través de Tierra de Barros o bien a través de la línea del Guadiana, ¿no? Esto es un área secundaria, ¿no? Por lo tanto, los grandes caminos naturales, desde luego irían las cañadas, no parece haber sido tampoco muy importante, ¿no? Sin embargo, sí los caminos intercomarcales, ¿no? Y las pequeñas rutas que conectan la zona de Jerez con la zona de Barcarrota, la zona de Tierra de Barros con la zona del Guadiana, ¿no? Es decir, andar por ahí entre esas pequeñas sierras, entre esos llanos, sí. Las grandes vías son las que van por Tierra de Barros, son las que van más pegadas al Guadiana, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos, ¿no? Que han sido tenidos en cuenta y que caracterizan la monumentalización de este paisaje a través de los elementos megalíticos, ¿no? Pues fundamentalmente creemos que es el nacimiento de los cursos de agua, ¿no? El naciente, probablemente como malo simbólico, ¿no? Relativo a la vida, ¿no? Y aquello que surge de las entrañas de la tierra, ¿no? El nacimiento de todos los ríos de esta zona tiene una agrupación de pequeños dólmenes que podemos considerar jerarquizada en tanto cuanto hay uno más grande y monumental, que además es el de visibilidad más difícil, ¿no? Y luego en relación con esas vías de agua, los caminos, ¿no? Pero ya caminos que no son las grandes rutas de comunicar espacios lejanos, ¿no? Sino más de contacto, ¿no? De contacto local y de contacto comarcal, dentro de lo cual, bueno, pues el área de Monteporrino representa o tiene un valor estratégico y viario especial, ¿no? Que probablemente es lo que pueda explicar que se trata del grupo que tiene mayor número de dólmenes. También hay por lo menos 2 menhires seguros, puede que haya habido más, ¿no? Y que además tenga esa particular disposición, ¿no? Que ya he comentado antes, ¿no? Con esta alineación sobre uno de los arroyos y el punto justo en que se encuentran las 2 grandes cuencas fluviales de la zona, el de Monteporrino 1. Esto es lo que hemos llamado modelo de implantación megalítica, ¿no? En las cabeceras fluviales de áreas geográficas secundarias, ¿no? Áreas fluviales secundarias en el sentido de que no son los grandes ríos, ¿no? Sino son afluentes, ¿no? Y de transición, en tanto en cuanto es un área geográfica, ¿no? Que sirve para conectar, no de manera principal, sino secundaria, ¿no? Otros ecosistemas mucho más importantes, ¿no? Y mucho más extensos, como son las llanuras del Guadiana o la zona de Tierra de Barros, con las serranías del sur, ya de las estribaciones de Sierra Morena, es decir, lo que se conoce ya como la comarca de Jerez de los Caballeros, ¿no? Bueno, en realidad esto tampoco es que no se haya dicho nunca, no que sea único, ni muchísimo menos, ¿no? Esto es simplemente un ejemplo, ¿no? De la fase 2 de implantación megalítica en una sierra del norte de Portugal,
la Sierra de Boboreira, ¿no? Donde hay muchísimos dólmenes, ¿no? Donde se ha estudiado muy concienzudamente todo el fenómeno megalítico, y que si echamos una vista a este mapa pues vemos que presenta algo parecido, ¿no? Es una zona también de transición, ¿no? No es una gran área que se pueda definir, ¿no?, como un ecosistema. No, es una zona de transición entre distintas cuencas de ríos y entre la sierra y zonas más llanas. Pero es que si nos fijamos en dónde están, pues están en la formación de los ríos que además van en distintas direcciones. Unos van hacia este, otros van al Ovil, otros van para allá, ¿no? Bueno, quienes lo estudiaron no han dicho nada, yo no quiero ahondar en este mapa, ¿no?, pero sí que me parece que responde a un esquema de ideología y de disposición, ¿no?, territorial semejante al del área de Barcarrota, aquí más grande, por supuesto, ¿no?, con una implantación y con una presencia megalítica mucho mayor, ¿no? Y luego lo que se advierte es como hay un cambio. Es decir, el calcolítico lo que conlleva es el fin de esa estructuración dolménica, ¿no?, que vemos aquí, ¿no?, y que se sustituye por otra, en la cual las referencias del paisaje y de la estructuración territorial cambian, ¿no? La articulación ya está en torno a los poblados, que como he dicho están en alto, campo visual diferente, tierras fértiles a los lados, ¿no?, o la ubicación de los toloi, ¿no?, que también es diferente, ¿no? Es decir, los elementos de referencia simbólicos, y como tal consideramos a los toros, ya son distintos, nada que ver con el nacimiento de las cuencas, nada que ver con los pasos intercomarcales o los pequeños caminos que unen esta zona con las áreas vecinas, ¿no?, sino fundamentalmente área de valle, con bastante buena capacidad agrícola teórica en esa zona, ¿no? Lo cual va también unido, pues, a un cambio ideológico, ¿no?, es decir, territorial, económico, ideológico, ¿no?, que es lo que quiero representar aquí entre el ídolo placa característico, como elemento más característico, ¿no?, del mundo megalítico, a otros elementos de prestigio, ya en metal, ¿no?, muy diferentes y que por sí solos indican una complejidad social, ¿no?, que probablemente antes no lo era tanto, ¿no? Entonces el calcolítico aquí lo que parece que hace es eso, es decir, cambia los ejes de referencia territorial y por lo tanto la relación de los grupos calcolíticos con el territorio, no solamente a nivel simbólico, ¿no?, sino sobre todo a nivel económico, ¿no?, apropiándose ya o estando cerca de la vía principal, que es la cuenca de Olivenzano, y los terrenos fértiles, o por lo menos de mayor capacidad agrícola de esta zona, ¿no? Bueno, ya con esto termino mi exposición, ¿no? Gracias.